Bien, vamos a continuar hablando acerca de determinantes y matrices, aunque en la lección anterior no mencioné qué cosa es una matriz. Pues la definición es básicamente esta. Una matriz es un arreglo rectangular que simplemente contiene una serie de datos, digamos números. Por ejemplo, en el caso del sistema que estuvimos tratando en la lección anterior, que era este, 3x más 8y igual a 17, y la otra ecuación era x menos 2y igual a 14. Con este sistema de ecuaciones hay dos matrices que en forma natural y conveniente uno puede construir. Y una de ellas es esta, 3, 8, 1 menos 2. Vean que esto no es un determinante. El determinante se indica con barras verticales. Aquí lo que hacemos es utilizar frecuentemente paréntesis, a veces paréntesis redondos, a veces paréntesis cuadrados o corchetes. Pero a diferencia de un determinante, que es un número, una matriz es simplemente el arreglo, el conjunto. O sea, podemos pensar como que una matriz es simplemente un conjunto de casilleros en donde podemos colocar números o funciones en algunos casos, aunque en lo que estamos tratando por ahora simplemente hablamos de números. Entonces, esa es una matriz cuadrada decimos, porque es un arreglo que tiene tantos renglones como columnas. Es una matriz 2 por 2, dos renglones, dos columnas, que, repito, uno puede asociar con el sistema de ecuaciones que aquí tenemos. Pero también podríamos asociarle a ese sistema otro arreglo, que sería 3, 8, 17, 1 menos 2, 14, que digamos, reúne a todos los coeficientes, a todas las cantidades, a todos los números que aquí se están dando para determinar a este sistema. Y a partir de este sistema, pues podemos formar también este otro arreglo de números, que ya no sería una matriz cuadrada o un arreglo cuadrado, simplemente es algo rectangular que tiene dos renglones y tres columnas. Entonces, eso es lo que es una matriz, simplemente un arreglo, una forma de reunir datos, aunque aquí hay que notar lo siguiente. El sistema que aquí tenemos dado es equivalente, por ejemplo, a este otro sistema. Lo escribo con otro color para que se note la diferencia. X menos 2y igual a 14, 3x más 8y igual a 17. Y como ustedes deben de notar, es en el fondo el mismo sistema de ecuaciones que teníamos antes. Y con este sistema de ecuaciones, pues podríamos asociar la matriz 1 menos 2, 3, 8, formada con los coeficientes que multiplican a la x y a la y. Y también podríamos, dependiendo de los intereses, considerar la matriz 1 menos 2, 14, 3, 8, 17, que ciertamente contiene más información que la matriz anterior. Dependiendo del objetivo que uno tenga, se fija uno en una matriz o la otra. Lo que quiero simplemente recalcar, como ya dije hace unos minutos, es que una matriz es simplemente el arreglo. En cambio, un determinante es un número que se obtiene realizando operaciones entre las entradas del determinante. Entonces, bueno, eso grosso modo es una matriz, simplemente un arreglo en donde colocamos datos que son importantes para el problema. Y aquí lo que podemos ver es que para un problema como este hay varias matrices que nosotros podemos asociar con el sistema que tenemos a la mano. Las matrices tienen muchísimas aplicaciones. Aquí estamos apenas viendo una forma muy elemental en la que las matrices aparecen, pero ya más adelante en los cursos de álgebra lineal y en las aplicaciones en otras áreas de la física o de las matemáticas, uno encuentra a las matrices por otras razones. Por ejemplo, dentro del cálculo existe lo que se llama la matriz jacobiana de una transformación, y allí también pues, las matrices tienen un significado y un papel muy importante, pero para lo que en este momento nos interesa, esta sería la definición
básica que requerimos. Bien, ahora regreso a lo que estábamos viendo en la lección anterior y seguramente ustedes han visto que un sistema de ecuaciones como los que aquí tenemos también se puede tratar en forma gráfica. Es decir, cada una de esas ecuaciones representa una línea recta. Entonces vamos a hablar ahora de algo que tiene que ver muchísimo con la geometría analítica. Entonces la idea es esta, que aquí la afirmación sería esto, que cualquier ecuación de la forma ax más by más c igual a 0 representa alguna recta en el plano cartesiano. Es decir, recordemos que uno utiliza el plano cartesiano en donde uno tiene como variables en los ejes x y y. Entonces, lo que significa esta afirmación es que si uno tiene una ecuación específica, aquí tenemos dos ejemplos, de hecho, ya sea estos dos o estos dos que dicen exactamente lo mismo que el par de arriba, cada una de esas ecuaciones representa alguna recta. Y eso es algo fácil de ver. Uno puede también escribir esta ecuación de otra forma alternativa. Si la b no es 0, también se acostumbra a escribir una ecuación de una recta de esta otra manera, y igual a mx más b, donde la b es lo que se llama la ordenada al origen. Este punto de intersección con el eje y tiene coordenadas 0, b, y la m representa lo que se conoce en este contexto como la pendiente de la recta. Si uno se fija en el ángulo que la recta forma con el eje horizontal, la m es la tangente de θ. Entonces, hay estas dos formas básicas de representar las rectas en el plano. La primera que aquí señalé es más general que la segunda. Esta última proviene de la primera siempre y cuando la b mayúscula no sea 0. Si la b mayúscula no es 0, de aquí se puede despejar la y uno obtiene una expresión como la que aquí estoy señalando, pero en general para cualquier recta siempre vamos a poder encontrar coeficientes constantes a, b y c que nos permitan representar esa recta de esta forma. Recuerden, en la geometría analítica lo que uno hace es relacionar figuras geométricas con ecuaciones. Entonces, una ecuación lineal como esta corresponde justamente a una línea recta. Si tenemos cuadrados o alguna otra potencia o alguna otra función diferente, eso en general va a corresponder a curvas. Algunas de ellas tienen nombres propios como las elipses, las parábolas, etc. Pero en este caso lo que nos interesa son ecuaciones lineales y esas ecuaciones lineales representan rectas. Y esas rectas son fáciles de dibujar porque para determinar una recta, como sabemos muy bien, basta con conocer dos puntos de ella y ya con eso tenemos lo suficiente para trazar la recta en el plano. Vamos a ver en forma concreta en los ejemplos que aquí tenemos de qué rectas se trataría. Entonces aquí hago a un lado este dibujo y nuevamente trazo los ejes del plano cartesiano y escojo alguna escala. Aquí nada más hago un pequeño comentario parecido a lo que ya vimos cuando se habló del plano complejo, para que, por ejemplo, esta relación que aquí se señaló en el sentido de que la m es la tangente de θ, es necesario que en los dos ejes estemos utilizando la misma escala. A veces en la física, por ejemplo, tenemos gráficas de posición contra tiempo o otras combinaciones donde en los dos ejes tenemos variables de diferente naturaleza.
Entonces allí no necesariamente el ángulo tiene un significado físico o geométrico. Aquí, para que efectivamente la pendiente sea la tangente del ángulo que estamos aquí definiendo, es importantísimo que escojamos la misma escala en los dos ejes. Entonces voy a escoger la escala, digamos, de esta manera, que aquí sean 5 unidades, y tratando de que más o menos corresponda a eso mismo, aquí sobre el eje horizontal tendríamos las cosas de esta manera. Entonces, por ejemplo, la ecuación que habíamos estado considerando en una de ellas en la clase anterior, en la lección pasada, era esta: 3x más 8y igual a 17. También aquí arriba ya la habíamos vuelto a encontrar. Entonces, si quiero saber a cuál recta del plano corresponde esta ecuación, una forma sencilla es darle a x o a y el valor de 0. Por ejemplo, si la x vale 0, y x vale 0 significa que estamos sobre el eje y. Recuerden, cada punto del plano tiene coordenadas x y y que se definen básicamente con la distancia que tenemos que avanzar horizontalmente y verticalmente. Entonces, si yo hago artificialmente la x igual a 0, de aquí se ve que la y tiene que ser 17 octavos. Entonces, un punto que satisface esta ecuación sería el punto de coordenadas 0,17 octavos. 17 octavos es un poquito más de 2, entonces más o menos por aquí se encontraría el punto de coordenadas 0,17 octavos, y ese punto satisface esta ecuación. Si la x vale 0 y la y vale 17 octavos, la igualdad se cumple, y ese punto está más o menos en esta posición, decía, tomando en cuenta que 17 octavos sería 2 enteros más 1 octavo, o sea, como 2.125, y pues eso es aproximadamente algo que correspondería a ese punto del plano. Si ahora hago y igual a 0, esto me dice que la x tiene que ser 17 tercios. 17 tercios es 5 y fracción. Entonces estaríamos hablando de un punto que se encontraría más o menos por aquí. Entonces por aquí está el punto de coordenadas 17 tercios, 0, y ese punto también pertenece a esta recta, porque si la y vale 0 y la x vale 17 tercios, la igualdad se satisface. 17 tercios, decía, es 5 enteros más 2 tercios, o sea, 5.66. No sería exactamente allí, pero bueno, más o menos es la idea. Si uno quiere hacerlo con más precisión, pues por supuesto se puede lograr con toda la que uno en principio quiera. Y por esos dos puntos pasa una sola recta, y más o menos esa recta sería algo como lo que estoy trazando ahora. Insisto, aquí estoy sacrificando la precisión, pero repito, la idea es que si uno quiere hacerlo con mucha mayor precisión, siempre se puede conseguir. Bien, por otro lado, la otra ecuación que teníamos en este sistema era la ecuación x menos 2y igual a 14. Entonces aquí, si por ejemplo hacemos y igual a 0, la x es 14. Entonces tenemos un punto de esta segunda recta que más o menos se encontraría por aquí. Este punto tiene coordenadas 14,0, y ese es un punto que pertenece a la recta representada por esta ecuación. Cuando la y vale 0, la x es 14, como aquí podemos fácilmente ver. En cambio, cuando la x vale 0, la y tiene que ser menos 7. Entonces, por aquí abajo, aquí estaría, digamos, menos 5, menos 7, estaría más o menos por esta posición, y allí tendríamos otro punto de esa segunda recta. Este punto de aquí tendría coordenadas 0, menos 7, y este punto pertenece a la segunda recta. Esta segunda recta va a poder construirse utilizando los dos puntos que ya hemos identificado. Entonces, más o menos algo como eso es lo que tendríamos.
La intersección de estas dos rectas, como ustedes seguramente saben y recuerdan, precisamente determina la solución del sistema de ecuaciones que en este caso estamos considerando. Podemos recordar que la solución que obtuvimos previamente está dada por x igual a 73 séptimos y la y, como vimos, es menos 25 sobre 14. Y eso, pues, más o menos se ve que corresponde a este dibujo, aunque muy imperfecto, pues más o menos hay concordancia. 73 séptimos podemos ver que es poquito más que 10 y precisamente este punto de intersección aquí se aprecia que está cercano a 10. Otra vez, si uno hace el dibujo con precisión, uno va a poder encontrar con precisión esta intersección. Mientras que la y, que es menos 25 sobre 14, vean que esto es algo cercano a menos 2. Entonces aquí más o menos concuerda con lo que vagamente se puede apreciar a pesar de la imperfección del dibujo, pues se ve que las cosas resultan razonables. Este método de obtener la solución gráficamente pues tiene esa limitación que pues depende de qué tan bien uno haga el dibujo para que precisamente uno pueda obtener con esa misma precisión la intersección correspondiente y la solución del sistema. Pero aunque uno haga un dibujo bastante grosero, en el sentido de que no sea muy preciso, entonces por lo menos tenemos una idea de por dónde anda la solución y eso puede servirnos como para detectar algún error que estemos cometiendo. Digamos que por algún error aritmético uno obtuviese valores negativos para x y y. Eso correspondería al tercer cuadrante, mientras que aquí el dibujo nos dice que la solución está en el cuarto cuadrante. Entonces no es tan despreciable el hacer un dibujo de esta forma en los casos en donde, pues como aquí, resulta realmente muy sencillo tener una idea de cómo son las gráficas. Entonces, podemos ya con estas ideas revisar lo que estuvimos viendo al final de la lección anterior para entender cómo es que un sistema puede no tener solución o tener más de una solución o tener una solución única. Entonces, lo que podemos ver, ya regresando ahora al caso general, entonces aquí trazo esta línea divisoria. Entonces, si regresamos al caso en que tenemos no este ejemplo concreto, sino que tenemos otra vez la situación general, A11x más A12y igual a B1, A21x más A22y igual a B2. Entonces, cada una de estas ecuaciones corresponde a una recta, como ya acabamos de ver en el ejemplo pasado. Entonces, la costumbre, recuerden, es poner la x en el eje horizontal y la y en el eje vertical. Es simplemente una costumbre. Y cada una de estas dos ecuaciones, decía, va a corresponder a alguna línea recta que quién sabe exactamente cómo sea. Y lo que sí podemos decir es que cuando el determinante principal es diferente de 0, estas dos rectas no son paralelas, sino que van a intersectarse en algún punto, lo cual va a significar que hay una solución única. Entonces, en resumen, aquí lo escribo y la idea es esta, que las rectas dadas por el sistema, aquí voy a numerarlo para no tener que escribirlo de nuevo. Entonces, las rectas dadas por este sistema de ecuaciones son paralelas entre sí. Sí, solamente sí. El determinante principal, que es esto que ya consideramos en la
lección anterior, es decir, es el determinante formado con los coeficientes de x y y. Entonces las dos rectas son paralelas si solamente si este determinante es igual a 0. Y eso se puede confirmar de varias formas. Una de ellas, que puede resultar sencilla y espero que les convenza, es la siguiente. Suponiendo que ninguna de estas dos rectas es una recta vertical. El problema con una recta vertical es que tendría una pendiente infinita y pues es, digamos, un tanto inconveniente tratar con cantidades infinitas. Entonces, para hacer las cosas sencillas, vamos a suponer que los coeficientes a12 y a22 no son 0. Entonces, en tal caso, la primera ecuación, por ejemplo, equivaldría, como ustedes pueden ver, a que y se puede escribir como b1 menos a11x entre a12. Lo único que hice es en la primera ecuación pasar este término a la derecha y después dividir todo entre a12, que estoy suponiendo que es algo diferente de 0. Entonces, esto se puede escribir equivalentemente como menos a11 sobre a12 por x más b1 sobre a12. Entonces, este coeficiente de la x es, como ya había comentado antes, la pendiente de la recta. Entonces, de la recta representada por una de estas ecuaciones. Vamos a suponer, nada más por hacer las cosas concretas, que la primera ecuación correspondiera a esta recta y que la segunda ecuación correspondiera a la otra. Entonces, de aquí se tendría que este coeficiente, este sería la pendiente de la primera recta. En forma similar, podemos hallar la pendiente de la otra recta, es decir, de la recta representada por la segunda ecuación. Y hacemos lo mismo, pasamos lo que contiene a la x al lado derecho y dividimos entre a22, suponiendo que a22 no es 0. Entonces lo que se obtiene es que la y sería b2 menos a21x entre a22, y esto se puede escribir como menos a21 sobre a22 por x más b sub 2 sobre a22. Este coeficiente ahora sería la pendiente de la segunda recta. Para que estas dos rectas sean paralelas entre sí, necesitamos que tengan la misma pendiente. Entonces, las rectas son paralelas entre sí si, solo si, sus pendientes son iguales, o sea que menos a11 sobre a12 coincide con menos a21 sobre a22. Pero esta última ecuación es equivalente a, primero puedo quitar este signo menos multiplicando ambos lados por menos 1, y después puedo pasar este denominador multiplicando al lado derecho y este denominador multiplicando al lado izquierdo. Así es de que esta ecuación es equivalente a que a11 a22 sea igual a a12 por a21, o lo que es lo mismo, que a11 a22 menos a12 a21 sea 0, pero esto último que aparece aquí a la izquierda podemos reconocerlo justamente como el determinante principal del sistema, es decir, esto equivale a esto que ya desde la lección anterior habíamos representado de esta manera. Y eso entonces prueba la afirmación. Aquí regreso a lo que teníamos anteriormente para que lo veamos. Entonces, si tenemos dos ecuaciones, esas dos ecuaciones corresponden cada una de ellas quizá a una recta distinta, y esas dos rectas van a ser paralelas entre sí, si solamente si este determinante vale 0. Y eso nos explica por qué hay problemas cuando el determinante vale 0.
porque entonces al tener dos rectas paralelas puede pasar que nunca se intersecten, o lo otro que puede pasar es que las dos rectas coincidan. Entonces aquí regreso a la parte de abajo para que se vea qué es lo que ocurre. Entonces nada más recalco primero, si el determinante principal es diferente de 0, las rectas no son paralelas. Si no son paralelas, solamente va a haber una intersección, y esa intersección representa la única solución que tiene el sistema. En cambio, cuando el determinante sí vale 0, entonces se pueden dar dos posibilidades, que es lo que vamos a tratar gráficamente en lo que sigue. Entonces, cuando A11, A12, A21, A22 es igual a 0, las rectas son paralelas entre sí, y lo que puede ocurrir es que, bueno, una posibilidad es que pues nunca se encuentren, es decir, sean diferentes, se tengan entonces dos rectas distintas. Que nunca se intersectan. Y entonces el sistema no tiene solución. Entonces eso correspondería más o menos a algo como lo que trato de ilustrar con este dibujo. Tendríamos dos rectas que son paralelas, y si son distintas, entonces no va a haber solución. La otra posibilidad es que las dos rectas coincidan, sean una misma. Y entonces lo que vamos a tener es que una ecuación representa una recta y la otra ecuación representa la misma recta. Entonces eso puede pasar. Y en ese caso, pues la intersección, podríamos decir, es toda esa recta. Los puntos en común de las dos rectas son todos. Entonces ahí lo que pasa es que el sistema, decimos, está indeterminado porque no hay una única solución, sino que hay una infinidad de posibilidades. Entonces tenemos tres casos, ya sea que haya una infinidad de soluciones, ninguna solución, o que tengamos una sola solución cuando las dos rectas se intersectan, y eso corresponde a que el determinante sea diferente de 0. Lo importante de esto es que nuevamente hay un análogo para dimensiones superiores, aunque en dimensiones superiores ya no es tan sencillo hacer los dibujos correspondientes, porque allí, en lugar de que tengamos rectas en el plano, lo que vamos a tener son planos en el espacio o hiperplanos en espacios de dimensión más alta. Quizá con un poquito de práctica no resulte tan difícil imaginarse algo así, pero lo que ya resulta un poquito más complicado es ver todas las posibilidades que pudiera haber cuando estamos pensando en intersecciones y cosas similares a eso. Entonces, este ejemplo muy simple de sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues es algo relativamente sencillo. Como decía, es el ejemplo más simple, no trivial, que podemos formarnos, y ilustra qué es lo que va a ocurrir en general, y pues nos da una idea precisamente de lo que vamos a poder encontrar en casos más complicados cuando tengamos más de dos ecuaciones o más de dos incógnitas. Antes de comenzar a tratar el caso de sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas, conviene establecer algunas propiedades que, como veremos, son útiles para lo que trataremos posteriormente. Entonces, aquí nuevamente hago esta división y vamos a probar la siguiente proposición. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando
los elementos de una misma columna se multiplican por algún factor en común. Es decir, pensemos que se tiene algo como esto: lambda A11, A12, lambda A21, A22. Vean que esto se parece a la expresión que habíamos estado considerando previamente cuando hablábamos del determinante principal de un sistema de ecuaciones 2×2. Aquí la novedad es que estamos incluyendo un cierto factor que multiplica a las entradas de una misma columna. Entonces, lo que vamos a demostrar es que en un caso así, esto equivale a que este factor lambda se pueda extraer del determinante y las cosas queden de esta forma. Entonces, dicho en palabras, cuando tengamos un factor común en toda una columna o en un renglón, ese factor se puede extraer del determinante. Y la demostración es muy sencilla. Simplemente lo que tenemos que hacer es desarrollar una expresión y la otra. Entonces, una prueba de que esto es efectivamente cierto, pues consiste en simplemente recurrir a la definición. Y recordemos que esta notación, insisto, es simplemente una forma de escribir el producto de este por este, las entradas en la diagonal, menos el producto de las entradas restantes. Entonces, en este caso, lo que tendríamos es lambda A11 por A22 menos lambda A21 por A12. Aquí hice uso tanto de la propiedad conmutativa del producto como de la asociatividad del producto. Es decir, no necesito escribir aquí un paréntesis para agrupar este primer producto, sino que se puede escribir de esta forma. Y ahora podemos ver que lambda es factor común en estos dos términos, por lo que esto se puede escribir como lambda que multiplica a A11, A22 menos A21, A12, pero esto último es lambda por el determinante A11, A12, A21, A22, como podemos confirmar, porque este último determinante es esta entrada por esta entrada menos el producto de estas dos, que es lo que aparece aquí. Entonces eso demuestra la proposición que aquí se estableció. Otra propiedad, bueno, aquí nada más antes de continuar, cabe recalcar que lo mismo que ocurrió con un factor común en la primera columna, ocurriría si ese factor aparece en la segunda columna o si ese factor aparece en el primer renglón o en el segundo renglón. Lo importante es que tengamos un factor común en toda una columna o en todo un renglón, y en esos casos va a poder extraerse del determinante. Esa es algo que se puede ver simplemente por esta demostración que aquí tenemos. Vamos a demostrar ahora otra propiedad que más adelante va a resultar de utilidad. Y la proposición que vamos a ver enseguida lo que afirma es esto, que si tenemos A11 más, por ejemplo, C11, A12, A21 más C21, A22, aquí recuerden, estas A's y estas C's son simplemente números reales o complejos, no importa. Entonces lo que vamos a demostrar es que en un caso como este determinante se puede distribuir de la siguiente manera. Esto va a ser igual a A11, A12, A21, A22 más otro determinante en donde vamos a tener como primer columna la parte que está aquí sumándose, y la segunda columna va a ser de nuevo A12, A22. Aquí esta es una especie de distributividad sobre la suma. Entonces, bueno, observen bien cómo se expresa esta propiedad, y la demostración es otra vez tan simple como en el caso anterior.
Lo único que tenemos que hacer es desarrollar, por ejemplo, el determinante que aparece a la izquierda. Entonces, comienzo por allí, A11 más C11, A12, A21 más C21, A22. Aquí nada más aclaro que los subíndices que le he puesto a la C simplemente es para que quede claro que están acompañando a las A's que tienen esa misma combinación de índices, pero en realidad, otra vez, estos son números arbitrarios. Entonces, por la definición del determinante, esto que está aquí sería A11 más C11 por A22, es decir, el producto de esta entrada por esta entrada, y a eso hay que restarle A21 más C21 por A12, el producto de esta entrada por esta entrada, no importa en qué orden lo escribamos. Aquí simplemente para que haya uniformidad lo escribí de esta manera. Entonces, utilizando la propiedad distributiva del producto sobre la suma, esto se puede escribir como A11 por A22 más C12 por A22, y a eso hay que restarle A21 por A12 menos C21 por A12. Y ahora todo depende de agrupar convenientemente los cuatro términos que aquí han resultado. Entonces, juntando el primero con el tercero, podemos ver que eso se puede escribir así, como A11, A12, A21, A22. Vean que al desarrollar este determinante vamos a tener A11 por A22, que es este término, menos A12 por A21, que es el tercer término. Y en forma similar, el segundo y el cuarto se pueden escribir de muchas maneras, pero la que en este caso nos interesa es esto que aquí voy a terminar de escribir. Y podemos convencernos de que efectivamente esto es correcto. Al multiplicar este por este se obtiene este término, y a eso hay que restarle este por este, que corresponde al último. Y eso justamente es la propiedad que aquí se trataba de demostrar. Entonces, lo que hay que recordar es que cuando tenemos una suma de, más bien, una columna, que es la suma de dos columnas, entonces esto se puede distribuir dejando una columna con la segunda fija, más la nueva columna con la segunda aquí en común. Entonces, ese es el resultado, y como veremos, esto va a ser de utilidad para tratar el caso de los sistemas 3×3. Aquí nada más para practicar un poquito y, digamos, finalizar esta lección. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Supongamos que se tiene, por decir algo, 3x más 2y igual a 5 y menos x más 2y igual a menos 4. Aquí otra vez, como en el ejemplo que estuvimos tratando antes, nos fijamos en coeficientes enteros para que la parte aritmética sea sencilla. Para casos más complicados, o si tuviésemos números complejos, pues simplemente hay que hacer las operaciones tal como ya sabemos hacerlas. Entonces, aquí aplicando la regla de Cramer, lo que podemos ver es que la x tiene que ser igual a el cociente de dos determinantes, siempre y cuando el determinante del denominador, o más bien el determinante que aparece en el denominador, no sea 0. Y ese determinante, recuerden, está formado con las entradas que son los coeficientes de las incógnitas en ese sistema. 3, 2, 3, 2, y después menos 1, 2. Entonces aquí tenemos menos 1, 2. Y en el numerador, como se trata de la primera incógnita del sistema, entonces en la primera columna colocamos lo que aparece del lado derecho, es decir, 5 y menos 4, dejando la segunda columna tal como estaba en el denominador. Entonces, de acuerdo con la definición del determinante, aquí tendríamos 5 por 2 es 10, a eso hay que restarle 2 por menos 4, entonces va a quedar un más 8. Y en el denominador tenemos 6 más 2, entonces esto equivale a 18 sobre 8.
que se puede simplificar como 9/4, y esa sería la forma más simple que se puede para esta fracción. En forma similar e independiente, para la y vamos a tener el mismo denominador. Noten que el denominador fue distinto de 0, así es de que todo el método funciona bien, y eso quiere decir que las rectas que corresponden a estas ecuaciones no son rectas paralelas, sino que se están intersectando, y ese punto de intersección tiene una abscisa que es 9/4, y lo que vamos a encontrar enseguida sería la ordenada de ese punto de intersección. Entonces ahora lo que hacemos es, del determinante principal conservamos la primera columna, entonces tenemos aquí 3 menos 1, y como estamos buscando el valor de la segunda incógnita, entonces en la segunda columna sustituimos lo que aparece del lado derecho, o sea 5 y menos 4. Entonces aquí tenemos 5 menos 4. En el denominador no hay necesidad de repetir las operaciones, ya sabemos que sale 8. Y en el numerador el determinante nos da 3 por menos 4, que es menos 12. A eso habría que restarle 5 por menos 1, que es entonces finalmente más 5. Así es de que esto queda como menos 7/8. Aquí no hay posible reducción, 7 es un número primo. Entonces estas coordenadas 9/4 y menos 7/8 corresponderían al punto de intersección de las dos rectas que están representadas por estas ecuaciones. Entonces esto de pensar en términos geométricos, como ya dije, es algo que resulta útil, no indispensable, pero pues es algo que conviene utilizar, como ya mencionaba. Y pues la idea de la geometría analítica es, recuerden, intercambiar problemas geométricos con problemas algebraicos. Entonces aquí la solución de un problema algebraico pues corresponde a la solución de un problema geométrico, que sería precisamente hallar la intersección de esas rectas que están representadas por estas ecuaciones. Entonces en la siguiente lección vamos a comenzar a hablar ahora sobre sistemas más complicados. Vamos a tratar el caso que sigue de sistemas 3×3, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y en el desarrollo de las fórmulas correspondientes precisamente vamos a utilizar las propiedades que aquí ya hemos establecido. Entonces por ahora esto sería todo, y espero que todo esto haya sido entendible. Bueno, gracias.